Bien, hagamos una pausa y vamos a recordar los pasos que hemos dado. Estamos desarrollando una segunda etapa de la investigación que comenzó con el estudio de la proporción como ondas armónicas. La primera etapa, que se formó con el libro Acordes arquitectónicos, otra geometría de la proporción y la armonía en la arquitectura, condujo al estudio de campos geométricos generadores de forma membranas, es decir, el estudio de las membranas como campos, como variedades diferenciales de espacio con su partícula asociada o triángulo. En esta segunda etapa, que la hemos llamado geometrías de la energía, vamos a estudiar los parámetros de amplitudes y frecuencias que califican los patrones geométricos y energéticos de las membranas. Y acabábamos las sextas anotaciones con una pregunta, es decir, ¿podemos hablar de geometrías de la energía como patrones de información de experiencias del espacio? Y si recordamos, en las primeras anotaciones a una geometría de la energía, estudiamos la geometría de la membrana asociada al movimiento del triángulo más básico, el equilátero, su conversión en onda, su transformación en membrana mediante el crecimiento de la amplitud. Si habéis visto las primeras anotaciones, recordaréis esta imagen. Y vimos cómo la energía se manifestaba en la forma de la membrana y en la geometría de su variedad de espacio. Es decir, la energía diferenciaba la forma y geometría de cada membrana. En las segundas anotaciones examinamos la variación de la amplitud en una sola frecuencia. De nuevo, si lo habéis visto, recordaréis este dibujo. Y vimos los diferentes potenciales energéticos para un mismo patrón geométrico, es decir, las resonancias energéticas o formas de las membranas en una misma frecuencia. En las terceras anotaciones centramos la atención en diferentes frecuencias para una misma amplitud. Y vimos un proceso repetitivo y uniforme definiendo la forma de la membrana, puesto que el crecimiento sucesivo de la frecuencia conduciría a su densificación, es decir, vibraciones armónicas aportando energía y materializando una forma. En las cuartas anotaciones examinamos la misma variación de la frecuencia para una misma relación entre la amplitud y la longitud de onda. O sea, en las terceras vimos una misma altura de la amplitud y en las cuartas una relación entre la misma relación entre la amplitud y la longitud de onda. Y vimos un proceso de desmaterialización, puesto que el sucesivo crecimiento de la frecuencia conducía a la conversión de la membrana en una red extendida de nodos, es decir, un tablero de juego. En las quintas anotaciones cambiamos la partícula y el triángulo equilátero fue sustituido por los otros dos triángulos platónicos, la escuadra y Cartabón, moviéndose en el mismo polígono y siguiendo los mismos criterios de conversión y transformación. Y la atención, que hasta ese momento había estado centrada en los patrones energéticos, se dirigió hacia los patrones geométricos de ordenación del plano. Esto es, tres partículas iniciales asociadas a tres ritmos de desarrollo y distribución de puntos en el plano. En las sextas anotaciones estudiamos todos los triángulos inscritos en el dodecágono y vimos que cada frecuencia o armónico contenía tantas membranas como triángulos permitía inscribir cada polígono. De nuevo, recordaréis esta imagen si las habéis visto. Y es decir, vimos patrones geométricos como diferentes ordenaciones del plano y por tanto son diferentes conjuntos de puntos definiendo posibles espacios, todo contenido en la misma frecuencia. Padam, padam.
como comenzamos las primeras anotaciones. Los pasos se han ido enlazando, manifestando un sendero y aclarando conceptos e ideas, y así podemos intuir, podemos decir que los elementos de la geometría euclídea fueran símbolos en su sentido de signo, notación o representación. Símbolos o síntesis mentales de uso diario y práctico para la comprensión de las invisibles membranas que estructuran el espacio. Formas, en el sentido que definía Pitágoras como límites a lo ilimitado, que delimitan campos energéticos o variedades diferenciales de espacio, y que, parafraseando a Kepler, podrían considerarse como la música de los espacios construidos humanos. Faraday introdujo el concepto de campo en relación a la electricidad y el magnetismo, porque proponía que el aspecto más importante de la energía no era su fuente, sino el espacio que la rodea. Bien, parece que se vislumbra una tercera etapa y a través de estos 7 vídeos hemos intentado una primera familiarización con geometrías de la energía. Gracias.